¿Conoces el principio de no agresión, también conocido como PNA? En términos simples, establece que no se debe usar la violencia contra alguien que no haya iniciado agresión previamente. Así es, ANCAP Latam, tu fuente de información descentralizada y distribuida. Ayúdanos a difundir las ideas de la libertad. Dale me gusta, comparte con tus amigos y suscríbete al canal. Este principio fundamental del libertarismo es considerado un estándar ético mínimo, es decir, un valor moral con el que la mayoría de las personas puede estar de acuerdo. Para entender mejor el concepto de mínimo ético, es útil revisar lo que significan moral y ética. Aunque estas palabras han sido definidas de diversas maneras por diferentes autores a lo largo del tiempo, generalmente nos referimos a ellas como lo que se considera correcto o adecuado. En este contexto, me gustaría destacar la definición de Platón. En la visión de Platón, cada grupo social o cultura posee un conjunto de valores y principios que sus miembros adoptan y en los que creen, aunque él no haya usado exactamente estos términos. Hoy, esto es lo que llamamos la moral de un grupo o cultura. Es importante observar que la moral es subjetiva y relativa. Se trata de un conjunto de normas que se aplican a un grupo específico o cultura. Por ejemplo, en la sociedad brasileña contemporánea, hay una regla moral contra el consumo de carne de perro. Sin embargo, otras culturas pueden no seguir esta norma. De manera similar, los judíos practicantes consideran que el consumo de carne de cerdo es incorrecto, una regla con la que no estamos de acuerdo. Platón planteó una cuestión relevante. ¿Sería posible identificar un conjunto de reglas que fuera parte de la moral de todas las personas alrededor del mundo? Aunque sabemos que normas específicas, como la prohibición de comer carne de perro o de cerdo, no serían universales, Platón se preguntó si existiría alguna regla moral absoluta y universal, compartida por todos los seres humanos. Él llamó a esta búsqueda de principios morales universales ética. La ética es la disciplina que estudia la moral y, más que eso, busca identificar un conjunto mínimo de valores y principios con los que todos podrían estar de acuerdo. Platón no afirmó que tal conjunto universal de principios existiera, simplemente planteó la cuestión. La ética, a diferencia de la moral, busca ser absoluta y aplicable a todos los seres humanos. Sin embargo, esta definición es inherentemente humana, basándose en la evaluación hecha por individuos sobre los valores y principios que surgen naturalmente entre ellos. Se espera que la ética sea un conjunto reducido de reglas en comparación con la moral. En el libro La ética de la libertad, Murray Rothbard se basa en esta definición de ética para explorar cuáles serían las reglas mínimas necesarias para que una sociedad libertaria viva sin violencia. Rothbard inició su razonamiento imaginando la situación de Robinson Crusoe, un ser humano aislado en una isla, y luego la llegada de un segundo ser humano, Viernes. A partir de este escenario, Rothbard analiza cómo, siendo seres gregarios, necesitamos interactuar, pero enfrentamos el problema de la escasez. Por ejemplo, dos personas no pueden ocupar el mismo punto en el espacio al mismo tiempo, lo que lleva a la necesidad de definir la propiedad privada. La propiedad privada implica que tienes el derecho de impedir que otras personas entren en tu propiedad y de expulsar a aquellos que están en ella. Pero ¿cómo hacer esto sin recurrir a la violencia? La reflexión de Rothbard sobre la propiedad privada y la violencia llevó a la formulación del principio de no agresión, PNA. La versión más completa del PNA es: nadie puede amenazar o usar violencia contra el cuerpo de otra persona o su propiedad. La violencia solo puede ser empleada en legítima defensa contra la agresión de otros. Rothbard, al igual que otros autores libertarios, ve este principio como un mínimo ético necesario para una sociedad sin Estado. Es considerado un mínimo porque cualquier elemento removido de esta definición puede llevar a violencia descontrolada. Es considerado ético porque estas reglas surgen de la observación y estudio de las culturas y morales humanas. El concepto de propiedad privada es intuitivo para los seres humanos, incluso para niños pequeños,
y el concepto de no agresión también se entiende de manera similar. Sin embargo, el PNA no es una ley impuesta por un gobierno o una religión. Surge de la conciencia ética de los individuos de forma espontánea. Es importante notar que el PNA es un principio, no un pacto formal. Aunque algunas personas desobedezcan el PNA y ocurran agresiones, el principio sirve como un indicador esencial. Permite que la justicia privada establezca procesos legales, juzgue casos y ofrezca indemnizaciones, ayudando a mantener el orden y la justicia en la sociedad. El libro La ética libertaria aborda conceptos fundamentales para comprender y aplicar el principio de no agresión, PNA. Uno de los conceptos centrales es la cuestión de la propiedad privada. Según la ética libertaria, eres el propietario de tu propio cuerpo desde el nacimiento y puedes adquirir otras propiedades mediante negociaciones con otras personas o por la llamada adquisición primaria. Si un bien no está siendo utilizado por nadie, puedes comenzar a usarlo, aplicar tu trabajo a él, delimitarlo y defenderlo, convirtiéndote así en el propietario de ese bien. Al discutir el PNA, es esencial entender la distinción entre amenaza y violencia. Tanto la amenaza de violencia como la violencia efectiva se consideran agresiones según el PNA. Por ejemplo, si un asaltante amenaza con dispararte, ya ha iniciado la agresión, y estás autorizado a defenderte con violencia. Sin embargo, las amenazas que no implican violencia no constituyen agresión y no justifican la defensa violenta. Si alguien amenaza con divulgar un secreto tuyo, eso es una amenaza, pero no de violencia, y por lo tanto, no viola el PNA. El chantaje, por ejemplo, no viola la ética libertaria, pues para que una amenaza sea considerada una violación del PNA, debe ser creíble, inmediata y real. Si un aficionado borracho grita que te va a matar, eso es solo una bravata y no justifica el uso de violencia en tu defensa. No obstante, si un asaltante con un arma de juguete amenaza con matarte, puedes defenderte, pues la amenaza es creíble, aunque el arma no sea capaz de cumplir la amenaza. Cabe destacar que el PNA es aplicable en todos los lugares, incluso dentro de tu propia propiedad. No puedes establecer una ley en tu propiedad que viole el principio de no agresión PNA, como, por ejemplo, si alguien pisa mi césped, voy a disparar. Solo tienes el derecho de expulsar o impedir la entrada de personas de manera proporcional. Rothbard enfatiza que la proporcionalidad es una parte esencial del PNA. Pero, ¿qué significa proporcionalidad? Cuando el PNA permite el uso de violencia en respuesta a una agresión, esto significa que puedes usar solo el mínimo necesario para cesar la agresión, sea esta una amenaza o una violencia directa. Por ejemplo, si dos niños entran en tu propiedad para robar guayabas, no debes usar un arma para dispararles, pues eso sería desproporcionado. Existen maneras menos violentas de removerlos, como gritar, disparar tiros al aire, o incluso agarrarlos y llevarlos afuera. Sin embargo, si dos asaltantes armados pesadamente invaden tu propiedad para robar, la situación es diferente. En ese caso, la violencia necesaria puede, de hecho, incluir incluso matar a los invasores, si eso es necesario para evitar la amenaza. Recuerda que el cuerpo de los invasores es propiedad de ellos, y siempre debes elegir las opciones menos violentas posibles para terminar la agresión. Si optas por una respuesta más violenta de lo necesario, estarás sobrepasando los límites del PNA y convirtiéndote en un agresor. Dentro del principio de no agresión, PNA, el uso de violencia para responder a una agresión debe ser limitado al mínimo necesario para hacer cesar la amenaza o violencia presente y real. No obstante, la cuestión de reparación por daños y castigo del agresor sigue una lógica diferente. Rothbard argumenta que el castigo máximo que un criminal puede recibir no debe exceder la proporcionalidad del crimen original. Aquí, la proporcionalidad se refiere a la cantidad de derechos que el criminal pierde en relación con la gravedad de la agresión cometida. Es importante distinguir que esta noción de proporcionalidad es diferente de la proporcionalidad usada en la defensa.
La violencia necesaria para cesar una agresión puede ser diferente de la violencia necesaria para reparar daños o castigar al agresor, pudiendo ser mayor o menor. En el contexto libertario, hay diferentes tipos de agresiones. Algunas agresiones son puntuales y no requieren violencia adicional para cesar. Por ejemplo, si alguien golpeó tu coche, la agresión en sí ya ocurrió y cesó con el incidente. La violencia necesaria sería entonces para buscar reparación compensatoria o punitiva, pero no hay necesidad de acción inmediata o violencia para hacer cesar la agresión inicial. Por otro lado, agresiones continuas, como secuestro, invasión de propiedad o amenazas de violencia, son situaciones en las que la agresión está en curso y requiere el uso de violencia para ser interrumpida. En ese caso, es necesario emplear la violencia para cesar la agresión antes de cualquier acción subsiguiente para reparación o castigo. Como se discutió, la proporcionalidad en situaciones de autodefensa está determinada por la persistencia del agresor y por la naturaleza de la agresión. Se debe emplear el mínimo de fuerza necesario para interrumpir la agresión. La violencia usada para reparación. Como se ha discutido, la proporcionalidad en situaciones de autodefensa está determinada por la persistencia del agresor y la naturaleza de la agresión. Se debe emplear la mínima fuerza necesaria para detener la agresión. La violencia utilizada para la reparación debe ser proporcional a la agresión sufrida, considerando también el factor tiempo. Una invasión de pocos minutos es claramente menos grave que una de varios días. La autodefensa se justifica cuando se usa la fuerza para cesar una agresión inmediata, ya que no puede ser pospuesta. Por otro lado, la autotutela se refiere al uso de fuerza para obtener compensación por agresiones pasadas. Aunque es una posibilidad, generalmente es más seguro buscar justicia a través de medios legales, ya que hacer justicia con las propias manos puede llevar a errores, como agredir a un inocente confundido con el agresor, convirtiéndote tú mismo en el criminal. Existen conceptos legales que también se aplican en la ética libertaria, como la intención. Si alguien invade tu propiedad accidentalmente, aún se considera una agresión. Por ejemplo, si una persona pierde el control del coche y derrumba tu muro, tienes el derecho de exigir que se repare el daño. Sin embargo, si no hubo intención, no corresponde una indemnización punitiva, solo compensatoria. Por el contrario, si un vecino golpea intencionalmente tu muro para causar daños, además de poder usar la fuerza para detener la agresión, tienes derecho a exigir tanto una compensación como una indemnización punitiva, ya que la intención de causar daño es clara. Teorías sobre acción penal, como el causalismo, finalismo, dolo eventual y culpa consciente, no son exclusivas de las leyes estatales, sino principios del derecho natural que han evolucionado a lo largo de los siglos en la resolución de conflictos. Prueba de ello es que conceptos como homicidio doloso y culposo en Brasil tienen equivalentes en otros países, como homicidio voluntario e involuntario en los Estados Unidos. Estos principios éticos buscan minimizar la violencia descontrolada. De la misma manera, el concepto de tentativa se aplica. Esta puede justificar una indemnización punitiva, pero no compensatoria. Por ejemplo, si alguien intenta volar tu casa, pero la bomba falla, incluso sin daños materiales, hay motivo para una indemnización punitiva, ya que la tentativa representa una amenaza de repetición en el futuro. Otro concepto importante es el de autoría mediata. Si alguien es forzado, bajo amenaza, a cometer un acto de violencia, la responsabilidad no recae sobre la persona amenazada, sino sobre quien ordenó el acto. Sin embargo, si alguien solo sugiere una acción violenta sin una orden directa, la responsabilidad recae completamente sobre quien ejecuta la acción. Una pregunta común que frecuentemente aparece es: ¿los animales tienen derecho al PNA? ¿Principio de no agresión? En realidad, es inapropiado preguntar si ciertos elementos tienen derecho al PNA. El PNA se define como un mínimo ético humano, afirmando solo lo que es considerado universalmente inaceptable entre los seres humanos. No es algo que se elige aplicar a ciertos seres o situaciones. Se trata de un estándar de conducta que, en teoría,
todos los humanos acuerdan como correcto. Por ejemplo, mientras es generalmente aceptado que iniciar una agresión contra perros es incorrecto en nuestra cultura, no se considera inapropiado cometer violencia contra vacas. La violencia contra animales no es un ejemplo de violencia descontrolada que el PNA pretende evitar, ya que esto no es parte de un consenso moral universal. El mismo razonamiento se aplica a seres extraterrestres, inteligencia artificial y robots. El PNA no abarca a estos seres porque no hay un acuerdo universal entre todos los humanos sobre la moralidad de la violencia contra ellos, y no se considera necesario para prevenir violencia desenfrenada. Esto significa que, en una sociedad sin Estado, ¿las personas estarían liberadas para actuar sin restricciones contra animales u otras entidades? De ninguna manera. El PNA sirve como un principio ético básico para la justicia, pero las sociedades humanas continuarán manteniendo valores morales locales, reglas voluntarias y jurisprudencias de tribunales privados que tendrán validez legal. Aunque estos tribunales no sean coercitivos y absolutos, aún se puede actuar contra prácticas que van en contra de las costumbres locales o la jurisprudencia establecida. Por ejemplo, no tendrías el poder de prohibir a tu vecino chino sacrificar perros, pero podrías boicotearlo o iniciar un proceso en un tribunal privado basado en las costumbres de la región. Por lo tanto, es posible convivir sin el Estado y aún así mantener un cierto nivel de orden social. No debemos, por lo tanto, descartar todos los principios legales simplemente porque se desarrollaron dentro de un sistema estatal. Es importante aprovechar aquellos que son lógicamente compatibles con la ética libertaria. El PNA no es una ley en el sentido tradicional. Es un mínimo ético que no resuelve todos los problemas por sí mismo, pero sirve como base para una sociedad más plena y segura en el futuro. Gracias por tu audiencia. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos.